la carne. Versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son, hermanos, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La palabra tiene bendición. Vamos a orar. Padre, Señor, Dios de la gloria, gracias hoy en esta noche, en este tiempo especial, un tiempo santo en el cual tus hijos y tus hijas, mi Dios, han decidido quedarse, mi Dios, para buscar tu presencia, para adorarte, para bendecir tu nombre. Señor, hoy en esta noche sé propicio y danos palabra. En el nombre poderoso de Jesús me pongo en tus manos como predicador. Amén y amén. El apóstol Pablo en esta carta, específicamente en estos versículos, está hablando de armas divinas indestructibles con las que él peleaba y ganaba todas sus batallas. Cuando Pablo peleaba, sus armas no eran humanas, sus armas no eran materiales, sino espirituales y aptas para la guerra espiritual que muchos de nosotros batallamos día a día. Muchos de nosotros perdemos muchas veces las batallas porque estamos resistiendo en niveles carnales, cuando el Señor ha puesto a disposición de usted y de mí muchas armas espirituales o disciplinas espirituales que están a disposición de cada uno de nosotros. ¿Cuáles son esas disciplinas espirituales? La oración, el ayuno, la lectura y la meditación de la palabra de Dios, el poder de la unidad, como le decía, cuando se ora junto como iglesia, la adoración, hermanos, el poder del acuerdo como familia. Jesús dijo en Mateo 18:19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre Celestial que está en los cielos. Y sabe, como iglesia hemos descubierto otra arma espiritual que nos ha dado grandes resultados, y se la quiero dejar en su corazón: el transcribir la Biblia. Hermanos, yo voy por Salmos 52, desde Génesis hasta Salmos. Hermanos, dedicarle un tiempo para transcribir la Biblia, hermanos, aprende muchísimo. Sobre todo usted se nutre de palabra, de promesas con las cuales usted puede batallar en su vida espiritual, en todos los problemas que vienen a nuestra vida. Yo se lo transmití a una hermana en los Estados Unidos y resulta, hermanos, que ya está comenzando ella con otra nueva versión y me dice: pastor, no sabe qué tremenda bendición ha sido para mi vida. Se lo dejo a usted y yo le aseguro que eso va a ser de tremenda bendición. También, hablando de disciplinas espirituales, hay una triada que habla la Biblia que tienen recompensa. Si usted va a Mateo 6, el Señor Jesús dice: cuando des, cuando ores y cuando ayunes. Y siempre en esas tres dice: y tu Padre que esté en secreto te recompensará en público. ¿Cuándo? Cuando des, está hablando cuando usted ayuda al necesitado, cuando ores y cuando ayunes. Mire qué tremendo. Entonces, cuando combinamos diferentes disciplinas espirituales, estas se transforman en armas invencibles, indestructibles. Y yo le aseguro, hermano, que no hay gigante que no caiga, no hay fortaleza espiritual que no se rompa, no hay atadura que no se desate cuando usted combina la fe, la adoración, el ayuno. Hermanos, todas estas disciplinas que le estoy hablando. Como iglesia, en enero comenzamos 21 días de ayuno y de oración. Pensamos que no lo íbamos a poder lograr, hermanos, pero lo hicimos. O sea, es un ayuno parcial que se hace. Luego le hablo de eso. Hermano, no sabe todo lo que vino cuando nosotros buscamos al Señor con todo el corazón. Ese es el ayuno de Daniel. Usted puede hacer también el ayuno de Esther, que fueron 3 días.
Entonces hay diferentes disciplinas espirituales para que usted pueda batallar. Hermano, todo problema que viene a nuestra vida, la mayoría tiene un alto componente espiritual. Y usted debe comenzar solucionando en lo espiritual. Yo no sé qué batalla puede estar peleando usted en este momento. Una crisis familiar, quizás un problema con sus hijos, quizás sea un problema económico, quizás sea un problema de salud. Yo no sé cuál batalla usted está peleando, pero algo que le aseguro es que usted hoy en esta noche, con el hecho de quedarse, está combinando diferentes disciplinas espirituales que le van a ayudar a salir adelante ante su problema, ante su dificultad. Esa es una fórmula, una ecuación perfecta para salir adelante ante los problemas y las dificultades que se nos presentan. Pero yo más que todo, y en esta noche quiero hacerle énfasis en algo que se ha perdido en el pueblo cristiano, y es el ayuno. Es el ayuno. El ayuno combinado con la oración es una poderosa arma espiritual. El ayuno y la oración son parte de las disciplinas espirituales que todo cristiano debe practicar en su vida diaria. ¿Quiere que algo salga a la luz? Ayune. Hermano, es tremendo, es increíble lo que el ayuno hace. ¿Quiere usted que se revierta algo en contra suya? Haga un ayuno, haga un ayuno. Un cristiano debe de ayunar por lo menos una vez a la semana. ¿Cuántas veces lo hace usted? Hermano, es algo que estamos dejando de lado. El ayuno y la oración es la fórmula o la ecuación perfecta de Dios para las victorias espirituales. El ayuno y la oración es la llave espiritual muy poderosa que abre puertas donde otras llaves han fracasado. Por eso dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4, porque las armas de nuestro ejército, de nuestra milicia, no son carnales, dice otra versión, son divinas, poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Quiero que vaya, mire, a 2 de Samuel capítulo 21 versículo 1. Mire lo que le pasó al rey David. 2 de Samuel capítulo 21 versículo 1. El libro de Samuel es parte de los libros históricos y habla prácticamente de la nación, de la historia de la nación de Israel. Y dice acá en el versículo 21, capítulo 21, versículo 1. Hubo hambre, ¿ya lo tienen mis hermanos? Hubo hambre en los días de David, ¿por cuánto tiempo? Por 3 años consecutivos. Y David consultó, otras versiones dice oró. Cuando dice consultar, otras versiones dicen oró. Y David oró o consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Hermanos, ¿qué está hablando acá el texto? La nación de Israel estaba sufriendo una crisis económica tremenda. Había una escasez en toda la nación de Israel por 3 años, dice la escritura. Pero llega un momento en que David reacciona y consulta a Jehová y le pregunta cuál era el motivo. Entonces, la pregunta que yo me hago es: ¿por qué David no consultó antes a Dios, sino que esperó a que pasaran tantos años, como muchos de nosotros, verdad? Estamos pasando tremendos problemas y no le hemos preguntado a Dios qué es lo que está pasando. Hace poco, en esta semana, me dejó impresionado a mí el Señor. Yo le decía: Señor, ¿por qué esto no camina? Señor, ¿por qué esto está estancado? Hermano, inmediatamente me puso en mi corazón algo que yo le había prometido que había dejado de hacer. Y David hizo lo mismo. Le preguntó a Dios por qué la nación estaba en una escasez tremenda, en una hambruna.
Me imagino que los primeros 3 años, el primer año, el segundo año, David dijo, hay una recesión económica. A lo mejor es el resultado de todos los cambios que hemos hecho, es el resultado de una crisis mundial, pero nunca se imaginó que el problema que tenía era un problema espiritual. ¿Se ha preguntado usted si el problema que está pasando es algo espiritual? ¿Hay algo que usted le prometió a Dios y no lo está cumpliendo? ¿Hay algo que el Señor quiere que usted deje? ¿Hay algo que el Señor desea que usted haga? David jamás se imaginó que la razón por la cual la nación estaba viviendo una profunda crisis económica era por el pecado de una persona que ya estaba muerta. Saúl, el pecado del rey Saúl por haber matado a los gabaonitas. Entonces, mis amados hermanos, muchos de nosotros deberíamos de preguntarle a Jesús en oración, en ayuno, en el lugar secreto, el por qué el problema o la dificultad que estamos atravesando. Se lo dejo en su corazón, porque la mayor parte de problemas en los hijos de Dios tiene un alto componente espiritual. Por eso revise constantemente su vida espiritual. ¿Usted cree que esta noche de oración es por gusto? De ninguna manera. Por algo Dios le puso en el corazón al pastor de hacer esto cada mes. Aunque nosotros debemos de hacerlo todos los días, pero es una oportunidad cada mes. O sea, estoy hablando de manera personal, pero como iglesia, una vez al mes. No, hombre, aquí hay poder espiritual en la oración que usted está elevando y la adoración al Señor. Entonces, hoy en esta noche yo le quiero hablar de lo que sucede, lo que pasa cuando usted combina esas disciplinas espirituales de las cuales estamos hablando para, hermanos, tener victoria espiritual. Quiero que vaya a Jueces capítulo 20. Vamos a hablar de esta situación que estaba atravesando la nación de Israel. Le cuento, en el capítulo 19 de Jueces habla de un levita, alguien que le servía a Dios, que con su concubina decide, la concubina se le va y este levita la va a buscar a Belén y luego parten para su tierra, pero les agarra la noche y llegan a Gaba, que era tierra de Benjamín. Entonces en ese lugar le dan posada a este levita con su concubina. ¿Y qué es lo que sucede? Durante la noche se reúne todo el pueblo y quieren atacarlos sexualmente, quieren violarlos. Entonces el que les había dado dónde quedarse no lo permite y nada más agarran a la concubina y la violan hasta matarla. Entonces, ¿qué hace el levita? La parte en 12 pedazos y manda un pedazo a cada tribu de Israel, hablando de la atrocidad que habían hecho los de la tribu de Benjamín. Entonces, en el capítulo 20 habla que todo Israel se une para pedir que entreguen a los responsables de lo que le habían hecho a levita. Pero la ciudad de Benjamín, de Gaba, protege a todos esos que habían causado esto a la mujer de levita. Y entonces dice el versículo 18, vaya a Jueces 20, 18. Israel se pone de acuerdo para atacar a Benjamín. Dice, luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios. O sea, se congregaron, fueron a la casa de Dios. Mire la primera arma espiritual. ¿Y qué hicieron? Y consultaron a Dios. Ya le dije, oraron al Señor diciendo, ¿quién subirá de nosotros primero en la guerra contra los de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá, o sea, la tribu de Judá será el primero. Hermanos, consultaron en oración, se congregaron y consultaron en oración y salen a la guerra. Pero ¿saben qué? En vez de ganar, les matan 22,000 del ejército de Judá. Entonces, ellos cuando vienen derrotados, se reúnen nuevamente, versículo 23, y dice acá, porque los hijos de Israel subieron, ¿y qué hicieron ahora? Lloraron, las lágrimas.
Dice la Biblia que las lágrimas que usted derrama delante de Dios no caen al piso y se las lleva el trapeador, sino que Dios las guarda en su redoma. Dice la Biblia que esas oraciones suben delante de Dios como un incienso fragante. Entonces aquí lloran delante de Jehová y consultaron a Jehová diciendo: volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos. Y Jehová le respondió: subid contra ellos. Entonces a la oración, al poder de la unidad, le agregan las lágrimas. ¿Y qué es lo que pasó? Van a la guerra y le matan 18,000 soldados, hermano. Vaya al versículo 26. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios. Lloraron y se sentaron en la presencia de Jehová. ¿Y qué hicieron, hermanos? Y ayunaron aquel día hasta la noche. ¿Cuál es el ayuno? El ayuno completo usted lo hace desde que se oculta el sol de un día antes hasta que se oculta el sol al día siguiente. Ese es el ayuno completo. Entonces dice acá que ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron ¿qué? Holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Está viendo la combinación de disciplinas espirituales que ellos están haciendo. Entonces a la comunión, a la unidad, a la oración, a las lágrimas, ahora le agregan el ayuno. Y mire lo que dice el versículo 35. ¿Cuál es el resultado? Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día a 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. ¿Qué fue lo que agregaron para obtener la victoria? El ayuno. ¿Qué está esperando usted para ayunar? Ayune. Mire, es increíble, quizás tenemos años, 6 meses en nuestra iglesia de implementar el ayuno. Tenemos ayuno congregacional, ayunos personales como pastores, tenemos que ayunar. Hermano, yo le pudiera, acá no tendría tiempo para contarle todas las cosas que el Señor ha hecho a través del ayuno y oración, pero yo lo que le quiero dejar en su corazón es el poder que hay en ayunar. Vamos a ver otro caso bíblico. Vaya a Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1. Estamos viendo el poder del ayuno. Mire lo que le pasó a este rey. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo del 1 en adelante. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo del 1 en adelante. Dice Dios en su palabra: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Versículo 2. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí que están en Asemón, Tamar, que es en Ganí. Y dice el versículo 3: entonces él tuvo temor, y Josafat, ¿qué hizo? Humilló su rostro. ¿Para qué? Para orar a Jehová, e hizo pregonar ¿qué? A todo Judá. Mire, se pusieron de acuerdo todo. Es un ayuno nacional, un ayuno, póngale familiar pues de su casa. Mire qué tremendo. Se reunieron todos, ¿para qué? Dice el versículo 4, para pedir socorro a Jehová. Y el versículo 13 dice que estaban con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Entonces Josafat no solo combina la oración, sino que le agrega el ayuno. Y mire lo que dice el versículo 15. Y aquí está la respuesta del Señor. ¿Qué les dijo el Señor a través del profeta? Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. La oración combinada con el ayuno hizo retroceder al enemigo. No sé qué está enfrentando usted, pero hermano, practique el ayuno. El ayuno es algo poderoso. El ayuno con la oración, las disciplinas espirituales que yo le quiero dejar en su corazón
hoy en esta noche. Imagínense la victoria que sucedería en los hogares si en la familia no se pusieran de acuerdo para ayunar, para orar. ¿Sabe que las primeras batallas se ganan en el altar familiar? No sé si usted tiene altar familiar en su casa, y si no lo tiene, hágalo. Pastores, que nos cuesta estar juntos o algo, en la mañana o en la noche que están todos juntos, haga altar familiar, y si no, con los que pueda, mi amado hermano, porque eso le va a ayudar muchísimo a unir esas disciplinas espirituales y poder tener una victoria espiritual delante de todos los problemas y las dificultades que se le presentan. Imagínense lo que sucede en un ministerio, en una iglesia, cuando todos se ponen de acuerdo para orar. Mi amado hermano, la oración y el ayuno tienen un gran poder. Entonces, ¿qué hizo Josafat? Convocó a un ayuno nacional, a un ayuno colectivo, y entonces Dios le dio la victoria. Vamos a otro ejemplo de ayuno. Vaya al libro de Esther, capítulo 4, versículo del 15 al 17. Vamos a hablar del ayuno que libera el favor de Dios en una época de crisis. En las crisis, en los problemas, en las dificultades, agregue el ayuno, la oración, la lectura de la Biblia, transcriba la Biblia. Hermano, usted va a ver qué poder va a haber en usted, hermano, cuando usted dedica tiempo al Señor. Y dice Esther capítulo 4, versículo del 15 en adelante. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Versículo 16. Mire lo que le mandó a decir Esther. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. ¿Y qué pidió Esther? Y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Y mire, no solo mandó a que ayunaran ellos, sino que dijo, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. ¿Qué sucedía? Había un decreto de muerte en contra de los judíos. Entonces había alguien que había acusado delante del rey al pueblo de Israel y a los judíos. Entonces el rey había decretado que exterminaran a todos los judíos. ¿Y qué hace Esther? Se va a presentar delante del rey, y en ese tiempo tenía que tener el aval del rey para ella poderse presentar. Pero ¿qué es lo que hace Esther? Manda ayunar a todo el pueblo. Y dice también ella, voy a ayunar yo y mis doncellas. Y vemos, hermano, cómo ese decreto de muerte es revocado, y vemos el triunfo en el pueblo de Israel. Fue un ayuno colectivo, un ayuno de 3 días. Entonces, hermano, ¿qué le quiero dejar en su corazón? Mire, usted puede practicar 3 tipos de ayuno. Le decía, el medio ayuno. ¿Cuál es el medio ayuno? Después de que usted cena, deja de ingerir alimentos, puede tomar solo líquidos hasta el mediodía del día siguiente. El ayuno completo, ya le dije, desde que se oscurece el sol de un día antes hasta que se oculta el sol al día siguiente. El ayuno parcial. El ayuno parcial se hace cuando usted ayuna 3 días consecutivos o ayuna 21 días. ¿Y cuál es el ayuno parcial? El ayuno parcial es donde usted ingiere solo frutas, verduras, jugo, y se abstiene de todo alimento de origen animal. Hermano, ese es el ayuno que practicamos hoy en enero, y es un ayuno de mucho poder. Ese es el ayuno que practicó Daniel para que se le fuera revelada la profecía que había traído a través del ángel a Daniel. Hermanos, es un ayuno poderoso. ¿Cuál es el siguiente ayuno que quiero dejar en su corazón? Quiero que vaya a Hechos capítulo 13, versículo del 2 al 3. Hechos capítulo 13, versículo del 2 al 3. Y dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 13, del versículo del 1 en adelante.
Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo, versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, dice el 3, habiendo ¿qué? ¿Y qué más? Les impusieron las manos y los despidieron. En ayuno y en oración, Dios le reveló a Pablo y a Bernabé que tenían que comenzar el viaje misionero y levantar iglesias en todo Asia y en toda África. Mi amado hermano, si usted quiere que Dios le revele la dirección de algo, si usted quiere que Dios le guíe en una decisión que usted va a tomar, ayune, ore y ayune. Mi amado hermano, ¿qué es lo que le quiero dejar hoy en esta noche? El apóstol Pablo, comencé hablando, el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3, él dice que aunque ahondemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, las armas espirituales que están a su disposición, no son carnales, sino que dice que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Usted no es un cristiano común y corriente, hay poder en usted. La Biblia dice que el reino de los cielos no consiste solo en palabras, sino en poder. ¿Qué hacemos nosotros? Quedarnos callados. ¿Ante qué? Ante cualquier agravio, amenazas. ¿Por qué? Porque tenemos un gran Dios que nos respalda, un Dios que está con nosotros. Y hoy en esta noche yo quiero dejarle en su corazón que busque a Dios con todo el corazón, agregue estas disciplinas espirituales. Hermano, le di una nueva, la transcripción de la Biblia. No, hombre, es tremenda, qué tremenda bendición. ¿Sabe? Me decía esta madre, la familia de ella estaba desunida, eran 6 hijos, todos por su lado. Y ella hace un pacto con el Señor y le dice: Señor, voy a escribir la Biblia, pero mi petición es que unas a todos mis hijos. Dicho y hecho, hermanos. Dicho y hecho. Todos los hijos hoy están en coinonía y están en armonía. ¿Pero por qué? Porque hubo alguien que se levantó de la comodidad espiritual y retó a Dios. Rete a Dios. ¿Cómo? Quedándose acá en estas noches de adoración, buscándolo en adoración. Mire, yo quisiera tener la voz de su pastor. No, hombre, tremendo cómo adora al Señor el joven que estaba cantando. Hermano, cuando usted viene a la casa del Señor, no viene a hacer otra cosa más, sino a buscar del Señor. Desde que nosotros entramos, venimos a la casa del Señor y debe de haber esa reverencia al Señor. Cuando usted vuelca su corazón a Dios, Dios no se hace esperar. Que Dios me lo bendiga y que tenga esas victorias espirituales. Regálele un fuerte aplauso al Señor. Padre, te damos gracias hoy en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor. Oro por esta iglesia, por cada uno de los hermanos que hoy se han quedado. Bendice al pastor.